La destrucción de Sagunto ha sido uno de los eventos más importantes de este verano aquí en Sagunto, en la capital del Camp de Morvedre. Se agotaron todas las entradas, nada más ponerse a la venta. Hoy, la Falla El Mocador nos presenta a la asociación Passió per Sagunt y a todos sus protagonistas. El amor de Besás y de Sidiana ha sido una de las historias más seguidas y comentadas durante este pasado verano en la capital del Camp de Morvedre. Con la destrucción de Sagunto, la asociación Passió per Sagunt ha llevado a cabo una de las peticiones más grandes de los habitantes saguntinos, puesto que hacía más de 35 años que el Teatro Romano no albergaba la recreación de la entrada de Aníbal. Bueno, pues como he dicho yo antes en la mesa, para mí un regalo, pero sobre todo un reto, porque lo he hecho muy a gusto, nos hemos divertido mucho, pero el sentimiento de responsabilidad de salir ahí al escenario, porque sabías que era gente de Sagunto, estaba representando algo de Sagunto y mi personaje en concreto era muy saguntino, ¿no? Tenía que defenderlo con... Entonces todo el año con mucho miedo, mucha responsabilidad, intentando prepararlo lo mejor posible, pero como he dicho, la respuesta del público ha sido increíble y nos ha llenado de satisfacción. Sí, porque fue una noche de Reyes especial para mí, que cuando me levanté supe que había tenido algo que esperaba desde siempre, ¿no? Yo desde muy jovencito, bueno, desde que nací, ¿no?, por así decirlo, siempre me ha gustado mucho la interpretación, siempre he sido el payasito de la clase, con buenas intenciones, y esto para mí, más que miedo, supuso un reto, ¿no?, y una experiencia impresionantemente buena para demostrarme a mí mismo también que, pues bueno, que haciendo las cosas con mucho cariño y con mucho tesón, pues pueden salir bien, ¿no?, como creo que así ha sido. Y creo que estamos todos muy, muy contentos, ya no por mí solo, ¿no?, sino por el resto de compañeros, que creo que ha habido una relación muy, muy buena y ojalá se pudiera repetir, aunque creo que es muy, muy difícil por lo que ha dicho Vicente, ¿no?, que cuesta muchísimo dinero. Unos meses después, la Comisión El Mocador ha querido rendirle homenaje a esta asociación y a todas las personas que llevaron a cabo la realización de una obra que ha costado casi 120.000 euros y alrededor de un año de duro trabajo. Es por eso que esta falla saguntina le ha dedicado a la asociación Passió per Sagunt su semana cultural, con una conferencia sobre esta obra de teatro y una exposición con fotografías y vestuario utilizada en la misma. Pues es que nosotros vimos que la gran repercusión que había tenido aquí en Sagunto, lo que había sido la obra de teatro, y dijimos, ya que nuestra falla este año va relacionada con eso, digo, pues perfecto, nos ha venido al dedillo. Pues representa una satisfacción grande, porque mientras estábamos representando la destrucción de Sagunto, sentíamos que la gente vibraba y que estaba con nosotros, estaba contenta, pero además que al cabo de 3 meses o más o menos que se terminó la representación, se acuerden de nosotros para hacernos esta semana cultural, pues nos llena de satisfacción y de alegría. Bueno, estamos muy satisfechos, es muy difícil de expresar. Durante la charla, sus protagonistas Paquín Rondán y Toni Llorens, así como la directora de la obra Pilar San Pedro y el presidente de la asociación Paco Ariño, nos contaron todos los entresijos de la destrucción de Sagunto, así como todo el trabajo previo a la memorización de los textos que habían llevado a cabo. Incluso los actores se atrevieron a interpretar algunos de los pasajes de esta obra. ¿Sangre? ¡Sangre en el río! No te asustes, doncella. No te asustes. Vino a mi mano como un mal augurio. O como una pulsera si gustas. De cerezas. ¿Limpiabas esa espada? De sangre. ¿Acaso no sabes que son nuestras las aguas del Palancia? Y tú no sabes, doncella, que Túrbulo las tuvo por suyas desde siempre. No sé tal cosa. Lo que sé es que acaso, mejor que de Sagunto ni de Túrbula, son como una espada tendida de sangre por un... no sé. El acto estuvo presidido por los máximos representantes de la falla El Mocador, su fallera mayor, Olga Esteban, y su presidente, Francisco Blasco, que además fue participante activo en esta obra de teatro, así como lo fueron otros componentes de esta comisión saguntina. Tampoco se quisieron perder este acto las falleras mayores de Junta Fallera de Sagunto, Pilar Pons e Isabel Segura, que acudieron al mismo acompañadas por el presidente Nino López y el vicepresidente de Cultura, Vicente Martín, miembro además de esta falla de Sagunto.